Dice Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta el 38. La Biblia dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá, dice la Biblia, fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parentela Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Último versículo dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando la voluntad de Dios se vuelve un desafío, de eso hoy queremos hablar. Cuando la voluntad de Dios se hace un desafío. Vamos a orar y vamos a incluir, por favor ayúdenme a orar por nuestro hermano Omar Fuentes y su esposa. Nuestro hermano está hospitalizado, lo hospitalizaron en esta tarde, me llamó muy enfermo, de que ya estaba hospitalizado, pero le iban a mover a otro hospital por la emergencia que él tenía. Así que vamos a pedir a Dios y le rogamos que por favor nos ayuden a orar. Amén, hermanos. Oremos entonces. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno de ser en gran manera alabado. Señor, hoy venimos a darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque tuya es. Nosotros solamente somos siervos y siervos inútiles, pero venimos a confiar de tu grandeza, de tu poder y de tu misericordia, sabiendo que en ti está la perfección y en ti está el poder, Señor. Hoy venimos a clamar a ti, Señor, como un pueblo unido, juntos, Señor, para poder pedir de ti un milagro. Hoy venimos a rogarte por la vida de tu siervo, nuestro hermano Omar, Señor, que está hospitalizado. Señor, sus palabras que hoy, Señor, se dirigieron a mi persona, Señor, se miraba a Padre y se sentía, Señor, triste, y se sentía, Señor, Dios mío, que estaba pasando por un momento muy difícil. Pero hoy venimos a pedir, Señor, que tu mano de poder, que tu mano santa, que tu mano de misericordia, que tu mano de compasión sea sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su salud, Señor, sobre los suyos. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Celia, ahí, Señor, donde se encuentra en el hospital, Señor, al lado, Señor, de su esposo. Pedimos que traiga la fortaleza, que traiga, Señor, del cielo la ayuda que ella necesita. Padre, hoy venimos a encomendar en tus manos todo, porque sabemos que en ti todo es posible, porque, Señor, para ti no hay
nada imposible. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres soberano, Señor, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre el universo, sobre todo lo creado. Tú eres el Dios todopoderoso. Cuando la voluntad de Dios se convierte en un desafío. Cuando entendemos nosotros la palabra desafío, es entender lo que le pasó a Saúl y a David en el tiempo cuando tuvieron un enfrentamiento con los filisteos. Se recuerda de Goliat, que la Biblia dice que salía aquel paladín todas las mañanas a retar, que esa es la definición que significa el desafío, reto. Y es lo que hacía Goliat al campamento de Israel. Todos los días, cada mañana salía aquel gran hombre que sobrepasaba los límites de aquella gente que estaban en aquel momento en el campamento. Aunque existieron más gigantes, pero en ese momento solamente él existía en contra de Israel. Y la Biblia dice, y usted sabe bien la historia, de que nadie se atrevía a retar a Goliat por su experiencia, por su audacia y por su tamaño, por supuesto. Yo pienso que hasta yo, hermano, le hubiera corrido a Goliat también. Saúl, que era experto y que era también de guerra, no tuvo el valor suficiente, por no decir verdad, no tuvo bien puestos los pantalones para poder enfrentar a Goliat, ya que el pleito era con él. Ya que la Biblia dice que Saúl también pasaba cierto nivel de estatura de aquel entonces también, pero no tuvo el valor, ni la fuerza, ni la voluntad, porque sabía y conocía la experiencia de aquel gran hombre. Pero usted conoce la historia de que el que lo vino a derrotar fue un pequeño joven y el que Dios le dio la victoria. Pues eso es lo que hoy queremos hablar, el desafío. Porque en realidad entender esta parte, déjeme entenderlo un poquito más con esta anécdota. Y es que hubo un misionero en cierta ocasión que se hallaba en una de las ciudades de África. Y él, ¿verdad? Pues evangelizando, regalando tratados, tenía un Nuevo Testamento. Y era un Nuevo Testamento pequeño. Y este Nuevo Testamento que era pequeño, un africano, un negro, le acerca y le preguntó que si le podía darle o regalarle el librito. Y el misionero, claro, le dijo, por supuesto, yo te lo regalo, le dijo. Pero el misionero le preguntó, le dijo, ¿y para qué lo quieres? Y el moreno le dijo, pues fíjate que te voy a decir la verdad para qué lo quiero. Le dijo, es que el tamaño del Nuevo Testamento, el librito, le dice, es exactamente el tamaño de los cigarrillos que yo hago. Y el papel es el mismo tamaño de los cigarros que yo hago, le dijo. Así que yo necesito tu Nuevo Testamento, le dijo, para hacer mis cigarrillos, le dijo. El misionero se quedó así, pues como un poquito sorprendido por lo honesto que fue aquel hombre, porque en realidad su honestidad fue muy clara con el misionero. Le dijo el misionero, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, te lo voy a regalar, le dijo, para que hagas tus cigarrillos que tú quieres hacer. Y le dijo, pero vamos a hacer un trato, le dijo. Y quiero saber, le dice, si aceptas el desafío que yo te pongo en esta hora. Y el africano le dice, ¿cuál? Le dice, siempre que hagas un cigarrillo del Nuevo Testamento, antes de hacerlo, le dijo, yo quiero que tú lo vayas a leer. De otra manera, si tú no te comprometes conmigo, no te lo puedo regalar. Claro, era un atrevimiento, era un gran reto que se estaba haciendo,
porque pues usted sabe que eso no se da para esas cosas. Pero el misionero se atrevió de la misma manera a hacer el reto como también el africano a tomar el reto, porque él pensó que el africano no lo iba a tomar. El africano dijo: trato hecho, le dijo, acepto el reto, le dijo. Dame el Nuevo Testamento y yo te prometo que cada cigarrillo que yo haga de cada hoja, antes de hacerlo lo voy a leer. Pasaron 15 años de aquello, y en cierta ocasión al misionero lo invitaron a una gran cruzada en aquellos lugares, que iba a llegar un evangelista, y él fue porque quería ver aquel movimiento. Y cuando él llega a ese lugar, hay un africano que iba a traer la administración, pero el predicador de una manera se da cuenta que ahí estaba el misionero, y él se acerca a él, y el moreno, el predicador, le dice al misionero: usted no se acuerda de mí, le dijo. Y el misionero le dijo: no, le dijo, no me acuerdo de ti, ni me acuerdo de haberte visto en ningún lado, le dijo, que yo sepa, le dijo, no me acuerdo de ti. Le dice: ¿se acuerda? Le dije que un día yo le pedí un Nuevo Testamento, le dijo, para hacerme unos cigarrillos. Y le dijo: le dijo, ¿eres tú? Sí, le dijo. ¿Y qué pasó? Le dijo: al llegar al capítulo 13 del Evangelio de Juan, dijo, entendí la verdad de Cristo, le dijo, y esa razón es por la que hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios. Quiere decir que aceptó el reto, aceptó el desafío. Hoy hemos considerado una lectura interesante de lo que la Biblia dice en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Que la Biblia dice en el versículo 26 que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad que dice la Biblia de Galilea, llamándase Nazaret. Que es interesante cómo en este versículo el escritor Lucas menciona la historia de cómo él se da cuenta de que el ángel busca a una persona llamada María para darle un anuncio, como se lo dio a Zacarías, se recuerda, ¿verdad? Y como mencionábamos el miércoles, a Abraham se le prometió un hijo de promesa. A Zacarías no fue así. A él le cayó, y fue parte del propósito de Dios, que de ellos iba a nacer Juan sin prometérselo. Pero ya Dios tenía visto y quería él de una manera bendecirlos de esa manera, a pesar que ya eran grandes de edad. Incluso Zacarías dice: como yo siendo viejo. Y ahí es donde, ¿verdad? Pues meditábamos el miércoles esa parte interesante de que Zacarías dudó de lo que el mensaje de Dios venía a la vida de él a través del ángel Gabriel. Recuérdense que Gabriel, él mismo dice: yo estoy delante de Dios. Quiere decir que Gabriel es un personaje con mucho rango allá arriba en el cielo, donde está Dios, y es el mensajero de Dios, es el de confianza, es el que lleva los mensajes que Dios quiere dar. Pero también existe otro ángel que se le conoce como arcángel, y ese es Miguel, que es el que contendió, dice la Biblia, con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces el arcángel Miguel es otro personaje que es un rango muy grande, solamente que él es el que tiene control de las potestades del cielo de parte de Dios. Pero Gabriel es el que da mensajes y es el que aparece aquí en la Biblia, que es interesante pensar que es el que se acerca a María y le comenta, ¿verdad? Y como dice aquí la Biblia, en el sexto mes, que viene siendo en el mes de Abid o en el mes de Nisan. Y aquí, cuando vemos esta parte de lo que la Biblia nos enseña, estamos hablando de que cuando habla de lo que es, en el mes de prácticamente sexto, y como la Biblia dice que el primer mes es de Nisan, que es de Abid, estamos entendiendo que es un tiempo muy diferente al de nosotros, que para nosotros hoy en el presente es un tiempo muy distinto al calendario. En otra ocasión voy a hablar del calendario, que es muy importante que entendamos lo que es el calendario hebreo y el calendario gregoriano.
y cómo la Biblia, en qué tiempo o qué calendario ellos usaron para poder, en el tiempo que se escribió la Biblia. Recuérdese que ellos usaron el calendario lunar, el calendario solar, y hubo una parte de la Biblia donde se usó los dos para poder mencionar un poco esta parte que es importante. Quiere decir que del tiempo que estamos aquí hablando, en el sexto mes, estamos hablando de un tiempo donde ellos prácticamente era lunar y solar. Quiere decir que era muy diferente al tiempo y calendario de nosotros. Entonces, estamos mencionando que era un tiempo, ¿cómo podemos nosotros llamar? No era un tiempo de invierno. Era un tiempo donde estaba muy bien el clima y no había ningún problema. Pero la Biblia nos enseña aquí de una manera muy interesante cómo la Biblia se relaciona con esta persona. Y es interesante pensar que el deseo aquí, entendamos por un momento, aquí de agradar a Dios de una forma o sometimiento a la voluntad debe de estar encima de todas las cosas. Porque lo que el ángel quería darle a conocer a María, que María no tenía ningún conocimiento amplio o teológico o tal vez proféticamente amplio, aunque ella tal vez sí sabía que iba a nacer el Mesías, pero ella nunca pensó que Dios la iba a utilizar y que ella iba a ser el instrumento que Dios iba a usar. Pero a esta parte que es interesante pensar, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es de que el Señor elige a esta joven para que ella pudiera ser el vaso que Dios iba a usar para ese momento. Pero entendamos aquí una parte que hoy para nosotros debe de ser importante, y hablemos de los conflictos que la mayoría enfrentamos, y de alguna manera en el seguir en el camino de Dios. Siempre es el factor de la falta de amor hacia Dios. Y por estas cosas es que tenemos que entender que Dios elige a esta mujer, porque esta mujer tiene algo especial que nosotros debemos de entender, y es lo que hoy queremos entender, lo que tiene esta mujer en esta noche para nosotros. Entonces, es entender que cuando hablamos nosotros de la falta de amor sobre todas las cosas hacia Dios, es cuando de una manera entendamos que Dios no está a veces como principal personaje en la vida del hombre. Siempre es porque muchas de las veces hay otras cosas que se aman más que a Dios, y en muchas de las veces el corazón ocupa otro lugar y no es Dios. Entonces hay un problema en la vida del ser humano, hay un problema en la vida de la gente, hay un problema no solamente en la gente que no conoce o que no tiene el temor a Dios, o que puede tener otra religión o pueda tener otra fe y pueda decir que el Dios de la Biblia, el Dios del cielo, sea su Dios, pero a las cabales y a su testimonio y a lo que dicen y a cómo se presentan es todo lo contrario. De la misma manera hay gente cristiana, hay gente en las iglesias de que dicen que aman a Dios y que de una manera confiesan tener a Cristo, pero su condición, su conducta y su amor hacia Dios no es, y no se mira el amor genuino hacia Dios. Entonces es un problema muy grande la que hoy tenemos en la actualidad, y yo pienso que por mucho tiempo el hombre le ha fallado a Dios, creyendo tener a Dios. Dios está lejos de ellos. Pero aquí es fascinante entender, porque los versículos que hemos considerado y hemos leído, del versículo 26 al 27, María, esta doncella tenía un compromiso, que no quitemos en mente esta parte, y que tenía un compromiso formal de matrimonio, y que muy pronto se iba a casar, porque la Biblia dice que María estaba desposada o estaba comprometida con José. Entonces esto quiere decir de que el matrimonio que se iba a regir iba a ser por amor, porque en aquellos tiempos el que se comprometía y se casaba lo tenía que hacer por amor, porque de otra manera no había matrimonio, sino que se castigaba, y eso era, nadie quería ser castigado por cometer un error dentro del matrimonio. Entonces, entender aquí esta pareja que estaban comprometidos y que estaban ya a punto de casarse, esto quiere decir mucho en la historia y al punto que nosotros queremos aquí entenderlo, porque de una manera María iba a ser afectada.
María iba a tener problemas con su supuestamente comprometido, con el que se iba a casar y con el que iba a ser el compañero para toda la vida. Entonces, de una manera, María se iba a meter a este gran problema y a este problema sentimental con el que iba a ser su esposo. Pero entendamos aquí esta parte, que de una manera, entender de que cualquier persona que está enamorada y que está comprometida, claro, ¿verdad? Por supuesto, que le salga la muchacha con un embarazo y que él sabe que nunca la ha tocado, pues aquí decirle, ¿y tú qué? ¿De qué pasó aquí? Y es tomarla como una infidelidad. De la misma manera, el muchacho, al saber que tiene otra muchacha y que la tiene embarazada, eso también se tomaría como una infidelidad y como de una manera, ¿verdad? Decir, traicionar lo que había quedado de acuerdo con la joven de que se iba a casar. Entonces, entender de que aquí van a haber sentimientos encontrados en la vida de esta pareja joven, porque lo que iba a pasar es que esto iba a provocar no solamente entre ellos como pareja un problema serio, sino que también el problema iba a ser con los padres, el problema iba a ser con los ancianos del pueblo, con la gente, con la comunidad y con todos aquellos que le conocían. ¿Por qué? Porque a María la iban a tener como rebelde, como pecadora, y como que, hermano, no iba a considerar como tal el matrimonio. Entonces, María tenía ese gran problema en ese momento. María se iba a enfrentar a un gran reto en la vida. María iba a llegar a un punto donde ella iba a saber que la iban a criticar, la iban a señalar y le iban a tal vez probablemente a querer hasta matarla, hermanos, porque así era esta gente. Pero es interesante pensar que a ella no le interesó, pues esa es la parte fascinante de la historia, que a ella no le interesó, porque sabiendo lo que a ella le iba a suceder, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que a ella le iba a acontecer, no fue como Zacarías en el dudar de lo que el mensajero de Dios le estaba dando, sino que ella estaba muy atenta y muy dispuesta a tomar el reto que venía de parte de Dios a la vida de ella. Oiga, qué difícil es tomar un reto de parte de Dios, especialmente cuando sabemos que esa es la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios se va a convertir en un desafío al grado de que muchas de las veces vamos a tal vez, en vez de ganar, vamos a perder. Así se puede ver. Y tal vez en vez de prosperar, vamos a menguar. O que tal vez en vez de alcanzar la salud, tal vez la vayamos a perder. O que probablemente en vez de poder pagar nuestra casa, la vamos a perder. Son cosas que pueden pasar en la vida. Pueden pasar en la vida. Qué difícil es deshacerse de los bienes terrenales para poder hacer ciertas cosas que a veces a uno físicamente no le va a dar resultados a veces a la vida. Hoy no vengo a quejarme, solamente quiero decirle que nosotros nos tuvimos que deshacer de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestro patrimonio, de lo que teníamos con mi esposa, para poder venir aquí y predicar el evangelio. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. Soltar todo para poder hacer la voluntad de Dios, eso no es fácil. Pero tampoco es imposible, pues. Entonces entendamos a María, que lo que yo quiero que usted reflexione con María hoy, y es que María estaba en una posición donde a ella se le iba a venir todo encima por escuchar el mensajero que era aquí el ángel, para darle las buenas nuevas de que en ella iban a hacer algo de parte de Dios. Ella no estaba tan clara en esa parte, pero estaba haciendo conciencia de lo que sí estaba pasando en ese momento. Quiere decir que ella, aunque no tenía el gran amplio conocimiento y no tenía el vasto, hermano, alumbramiento de lo que estaba sucediendo, pero en ningún momento ella dudó de lo que Dios quería hacer en la vida de ella.
Y eso es algo que a mí me llama la atención en la parte de María, porque María aquí, mis amados hermanos, entendamos de que en el versículo 28 al versículo 35, el anuncio que le dio el ángel que le concedería un hijo y que pudo haberle causado sentimientos encontrados, ya que eso significaba que para ella aquí, de una manera iba a ser una ruptura, de que aquella relación sentimental la frustrara y que de una manera no llegara a llegar a lo que ella deseaba en la vida, como cualquier señorita, como cualquier joven, llegar al matrimonio. Eso le iba a marcar para siempre toda su vida en ella, porque eso era lo que estaba prácticamente a punto de pasar en la vida de esta joven. Pero cuando vemos aquí esta parte y vemos la desaprobación y de una manera y condenación de la misma sociedad y amigos y de todos los conciudadanos, de lo que tal vez a ella le iba a afectar, a ella no le importó. A ella no le importó. A ella no le llamó la atención de lo que pudieran haber pensado las amigas, de lo que hubiera pensado el papá, de lo que hubiera pensado la mamá. Aunque eso, hermano, claro, tenía gran sentido, pero en ese momento a ella no le pasó por la cabeza, no le pasó por el alma, no le pasó por ningún lado, porque ella estaba bien consciente que el personaje que estaba delante de ella no era cualquier persona, sino que era alguien especial que venía de parte de Dios. Yo quiero hacerle esta parte a usted y hacerle tal vez como un examen de conciencia, si así se puede decir. Y es que necesitamos nosotros reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando nosotros entendamos que cuando es de Dios, nosotros podamos atender y abrir el corazón a lo de Dios. Y lo que no es de Dios, hay que cerrarle el corazón, porque lo único que va a venir a dañar lo que no es de Dios. Entonces, algo que debemos hoy de hacer conciencia es que cuando es de Dios, Dios se va a encargar de lo que nosotros no podemos hacer. Dios va a tratar con lo que para nosotros es difícil. Dios se va a encargar de arreglar lo que para nosotros se va a echar a perder. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer a favor de nosotros. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender en esta noche, es de que si nosotros por hacer la voluntad de Dios nos vamos a meter a problemas, usted tiene que saber que el que se va a encargar de esos problemas es Dios en la vida de nosotros. Sí, porque si Dios a usted lo va a llamar, Dios se va a encargar de solucionarle sus problemas. Porque si Dios le dijo a usted y le prometió bendecirlo, Dios se va a encargar de aquellos que van en contra de usted. Porque hay gente que no quiere que usted sea bendecido. ¿Sabía usted eso? Hay gente que cuando usted es prosperado rechina los dientes. Hay gente que cuando usted es prosperado, hay gente que lo comienza a ver mal. Tal vez era buen amigo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero cuando ve que usted compra casa, compra carro y tiene todo bien y le va bien y tiene bien bonito y bien vestidos a los hijos, muchos de ellos ya no le hablan a usted. Porque hay gente que no les gusta que usted prospere. Hay gente que no le gusta que usted tenga linda su casa. Hay gente que no le gusta que usted tenga bonito su carro. Hay gente que no le gusta que usted tenga buen trabajo. Hay gente que no le gusta que usted tenga dinero. Pero si hay algo que nosotros debemos hoy de entender, es que si Dios a usted lo está bendiciendo, Dios se va a encargar de aquellos que le desean el mal a usted. Y eso a nosotros no nos toca. La Biblia dice, si alguien te maldice, bendícelo. Entonces, no es nuestro problema
Porque si Dios ha decidido bendecir tu vida, si Dios ha decidido darte todo lo que tú necesitas, y probablemente tal vez tú tengas poco tiempo en el país y muchos tengan muchos años en el país y no le ha dado lo que tú puedas recibir, hermano, ese es el tema tuyo. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, fíjese. Pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hay gente, hermano, que no pueden ver gente prosperar, porque rápido tienen algo en contra de ellos. Hay algo que debemos de entender, hermano, de María. Y es que María, ella no se preocupó de los demás, porque ella sabía que si era de Dios, Dios se iba a encargar de su vida, se iba a encargar de su papá, se iba a encargar, hermano, de su abuelo, se iba a encargar de todos. No una cosa, Dios se encargó de la persona más importante y fue José. Porque se le tuvo que revelar a José y le tuvo que decir lo que estaba pasando, y le dijo: era temor de recibir a María tal y como está. Porque lo que había en ella no era algo humano, sino era algo de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? La desaprobación y la condenación de la gente a la vida de aquel que desea hacer la voluntad de Dios, y muchas de las veces hacer el reto o tomar el reto o el desafío de Dios a su vida, muchas de las veces va a traernos consecuencias y nos va a traer dolor, nos va a traer llanto, nos va a traer sufrimiento. Y ahí es donde mucha gente, esa es la razón por la que muchas de las veces hay gente que no quieren hacer la voluntad de Dios, porque saben que al momento de hacer la voluntad de Dios, ay, Dios mío, hay gente que Dios les va a pedir cosas que no quieren soltar en la vida. Y no estoy hablando de dinero, no me vaya a malinterpretar, porque Dios es suficiente y basta con Él para hacer lo que Él quiere hacer en la vida de alguien, hermano. Pero hay cosas en la vida que a veces Dios pide de la gente. Y saben de que la gente, hermanos, están conscientes de que hay un Dios, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios lleno de amor, pero no se atreven a amar a ese Dios que los ha amado a ellos. Porque saben de que el día que ellos se comprometan a amar a Dios, ellos, hermanos, se van a comprometer a entrar a un desafío con Dios, porque ya no van a ser ellos, sino Dios en la vida, tratando con su vida. La gente quiere bendición, la gente quiere que los traten bien, a la gente quiere que les den el gusto, a la gente quiere que se les dé todo lo que necesite, pero ellos nunca hacen nada por agradar a Dios. Mientras ellos, su mente y su vida y su quehacer y su tiempo lo invierten en otras cosas, menos en Dios en la vida. Su tiempo lo tienen invertido en muchas cosas. Lo tienen invertido en el deporte, lo tienen invertido en la finanza, lo tienen invertido en la noticia, lo tienen invertido en la política, lo tienen invertido con el perro, lo tienen invertido con el gato, lo tienen invertido en la casa, lo tienen invertido en el carro, lo tienen invertido en el trabajo, lo tienen invertido en todo tiempo, en todo lado, menos en Dios. En todo están, menos en Dios. Todos saben, menos en Dios. Usted hágale plática de cualquier tema y ellos le van a hablar de ese tema como si ellos estuvieran bien metidos. Pero háblenles de Dios, no les van a tocar el tema. Háblenles de la Biblia, háblenles de Dios. Allá afuera son unas pericas, allá afuera son unos sabelotodos, pero cuando entran a la iglesia son bien callados. A ellos no les interesa la vida espiritual, a ellos no les interesa la obra de Dios, a ellos no les interesa cómo camina esto, a ellos no les interesa si alguien se salva, si alguien se restaura, a ellos no les interesa qué está pasando en la iglesia, a ellos lo que les interesa es que los traten bien, que les aplaudan y que le digan: lo extrañamos, varona, lo extrañamos el fin de semana. Eso es todo lo que ellos quieren saber. Es todo. Tiene hambre, vamos a comer, es todo lo que ellos buscan, pues.
¿Qué necesita? Necesita para la gasolina, necesita para esto. Mucha gente lo único que busca es eso. Necesitamos hacer dentro de la obra, de eso son muy pocos. En la mayoría aquí de la gente, hermano, tienen algún día, 2 días, 3 días para evangelizar. Si piden algún día para venir a ayunar y encerrarse, decir, pastor, yo quiero ir a la iglesia y llorar y gemir y clamar y pegar grito al cielo. No, eso no, pero usted lo ve, allá andan en la pulga, allá andan en el mall, allá andan viajando, allá andan del otro lado. Menos se acuerdan de la casa de Dios, los tremendos. Porque el corazón no está para Dios. Difícilmente alguien se compromete con Dios cuando su corazón no está en Dios, hermanos. Y eso es un problema muy serio. Es lo que estamos hoy viviendo. Estamos hablando con iglesia, estamos hablando con cristianos. Gente que muchos han nacido entre el evangelio, incluso hay gente que conoce el evangelio de tiempo, hay gente que conoce, hermano, el evangelio de tiempo. Y el problema es que hay mucha gente que conoce el evangelio de tiempo, pero se han hecho más testarudos, se han hecho más conchas, se han hecho más duros, se han hecho más piedras todavía. Hay más hombres y mujeres serviciales para la obra, se hacen más renuentes, se hacen más rebeldes, se hacen prejuiciosos, se hacen señaladores, se hacen jueces dentro de la iglesia. Queremos gente que vengan a amar la obra, gente que vengan a amarse, gente que vengan a saber que vienen a adorar a un Dios grande y poderoso. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta noche? ¿Ya viste el vestido que trajo hoy la hermanita? ¿Ya viste cómo vino el hermano enseñando el pecho? ¿A usted qué le interesa? Déjelo, que se resfríe. O pregúntele, tal vez no tiene para comprarse una camisa, una chamarra. Dígale, varón, hermana, ¿en qué les puedo ayudar? ¿En qué quiero ser de bendición para usted? Pero no lo critique, pues. Seamos gente con corazón, gente que ame, gente que pueda ser transparente a lo que es la obra de Dios, hermanos. Que podamos ser gente, que podamos ser agradecidos y que podamos darle al Señor lo que Dios pide de nosotros, hermano. Ay, es que no voy a la iglesia porque estoy cansado. Pero antes, cuando quería ir a la iglesia, hay algunos aquí que vienen de sus pueblos, de sus países, que eran cristianos. Allá ni zapatos usaban. Aquí hoy tienen hasta una gran alacena de zapatos, pero no quieren ya servir a Dios, los tremendos. Hemos dejado los buenos principios. Hemos dejado el valor de Dios. Hoy tenemos un cuadro bien interesante de una joven que no le importó nada, ni la crítica, ni el prejuicio de alguien, ni mucho menos lo que iba a pensar José. Tal vez sí le preocupó como ser humano, le llamó la atención. Pero ella sabía que si Dios estaba ahí, él iba a tomar control del asunto. Porque esto es interesante pensar de lo que sucedió en la vida de ella. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el versículo 36 al 38 y hablamos de los desafíos de Dios en la historia bíblica, encontramos diferentes desafíos. Encontramos el desafío a Abraham, el desafío de sacrificar a su único hijo para Dios. Asimismo, anteriormente Dios le dijo que dejara su tierra. Siempre el deseo de agradar a Dios, y de una manera ha hecho que nunca se le niegue nada que Dios pida de nosotros. La viuda de Sarepta recibió el desafío de entregar el último alimento que le pidió el profeta. Ahora aquí María está recibiendo el desafío de agradar a Dios y dar a luz un hijo. Y que de una manera ella no estuviera casada, que esa es la historia fascinante. No sé si usted había entendido esa parte, pero cuando yo entendí esa parte dije, wow. Porque lo que ella estaba haciendo es que ella estaba agarrando el desafío, el reto que se le estaba dando a su vida. Eso es de quitarse el sombrero. Eso es de decir verdaderamente, ¿verdad? A Dios.
Porque eso es lo que le pasa a las jóvenes que están consagradas. Eso es lo que le pasa a las mujeres que están consagradas. Dios las tomará en cuenta. Pero una mujer que solamente está vagando, divagando y viendo cosas que no debe ver, señorita, que solamente andan más en las cosas de la carne que en las cosas espirituales. Y de la misma manera los jovencitos más vagos que otra cosa, Dios no los va a considerar para mostrar su poder y su voluntad, sino de aquellos que se consagran, de aquellos que buscan de Dios, de aquellos que viven para Dios, a Dios todo el tiempo en la vida. Todos queremos lo bueno de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Una madre dijo en cierta ocasión, que dijo: ¿cómo me gustaría que ese joven fuera el esposo de mi hija? Y viene el hijo de la hermana y dice: a veces nosotros queremos lo mejor, hacerles un bien, le vamos a hacer un mal a la vida. Hoy debemos de poner bien clara esta parte, porque María deseó hacer la voluntad de Dios. Y María, al desear hacer la voluntad de Dios, ella le dijo: hágase conforme a tu voluntad a tu sierva. Y lo que ella no hizo fue lo que hizo Zacarías, de dudar de la palabra del Señor, sino dijo: hágase tu voluntad, lo que sea tu voluntad, así quiero que se haga en mi vida. Tomó el desafío de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Si nosotros queremos llegar al cielo, tenemos que ser valientes y tenemos que agarrar los retos de Dios a la vida de nosotros. Para nosotros poder llegar al cielo, necesitamos, hermanos, vivir bajo la voluntad de Dios. Tal vez allá arriba, cuando lleguemos al cielo, tal vez vamos a llegar sin un brazo, vamos a llegar sin ninguna pierna, vamos a llegar cansados, vamos a llegar tal vez enfermos, vamos a llegar, hermanos, bien tal vez titulados de la vida de acá. Pero recuérdese que cuando lleguemos al cielo, las cosas van a ser diferentes, todo va a ser diferente, todo va a cambiar, nuestro cuerpo será transformado, nuestra vida no será la misma de aquí. Tal vez aquí nunca nos aplaudieron, tal vez aquí nunca nos reconocieron, tal vez aquí lo único que hacían era señalar. Pero cuando lleguemos allá arriba, se van a levantar los ángeles y van a comenzar a aplaudir. Agarró de Dios a su vida, porque no le importó lo que tal vez le iban a criticar, no le importó lo que iban a hablar de usted, no le importó lo que iba a pasar. Lo único que usted deseaba y quería hacer era la voluntad de Dios. Cuando lleguemos allá arriba, aleluya, y quiero que decirle hoy, en esta noche, que Dios tendrá sorpresas. Alguien puede bendecir a Dios. Si para ti es difícil tomar un desafío, hoy quiero decirte que de los cobardes no se ha escrito nada. Si tú eres hoy una persona que te gusta agarrar los retos en el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, haga su voluntad como tú quieras hacerla en mi vida. Y hoy quiero decirte una cosa, que el cielo está lleno de valientes. El cielo está lleno de valientes. No me dejó salir, pero en el día anduvo en el mall todo el santo día. Y para la iglesia no la dejó ir. Fíjese, qué raro eso, ¿eh? Qué extraño. Fíjese que no tuve el transporte para llegar a la iglesia, pero andaba vagando a saber por dónde, cómo le haría. Tienen carro, para la iglesia están cansados, para la iglesia no los deja el marido, no los deja la esposa, porque la esposa se les revela. Y bueno, un montón de excusas que tenemos en la vida, hermanos. Para servir a Dios tenemos que tomar el reto. ¿Usted quiere servir a Dios? Usted tiene que agarrar el reto de Dios. Usted tiene que amar a Dios. ¿Usted quiere el reto de Dios? Usted tiene que decirle: Señor, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo se lo dijo al Padre. Y le dijo: si es posible que pase de mí esta copa, le dijo al Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si usted se cree más grande que el Señor,
pues yo no sé cómo usted le va a hacer. O se siente usted mejor o capaz o más sabio, pues yo no sé cómo usted le va a hacer, hermanito. Pero usted tiene que poner los pies hoy sobre la tierra. Y usted tiene que decidir a quién va a servir usted. Si a Dios o a los Baales. ¿A quién usted quiere servir, hermano? ¿Usted quiere servir a Dios? Si usted quiere servir a Dios, yo lo felicito. Pero si usted no quiere servir a Dios, yo le voy a decir, oye, en esta noche usted tiene problemas. Y muy serios. Porque tarde o que temprano, mal. Muy mal paga el enemigo. Si usted es de las personas que les gusta jugar con las cosas de Dios, yo le recomiendo que hoy se ponga cuentas con ese Dios de amor y de misericordia. Y que hoy usted le diga, Señor, yo quiero tomar ese reto. David no sabía pelear. David no tenía experiencia de espada. David no tenía experiencia de armadura, ni mucho menos de guerra. Pero fue el que hizo frente al que todos le tenían miedo. Tal vez aquí hay gente que tienen experiencia en la vida cristiana, pero son miedosos, son cobardes, son irreverentes y hasta muchas veces delante de Dios. Pero hoy no importa si tú tienes un día, 2 días, 1 año, 3 años dentro del evangelio, no importa tu tiempo. Tal vez no sepas de tantas cosas, pero Dios quiere tu corazón en esta noche. Tu sinceridad, tu devoción y tu amor hacia Dios. Que cuando tú te presentes ante Dios, no seas una persona renuente y que de una manera cierres tu corazón a Dios, porque eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú abras tu corazón a Él, seas sensible a la voz de Dios y que tú despiertes y reconozcas que Dios es el único que te puede ayudar. Y si estás aquí por su misericordia, nosotros estamos aquí por el amor de Dios, porque Él nos ama. María dijo, hágase tu voluntad. Hoy Dios espera que alguien de nosotros diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos aquí se atreverían a hacer esa oración conmigo? Tal vez usted dirá, pero es que puedo perder mi trabajo, puedo perder mi casa, puedo perder mi carro. Ay, es que, pastor, usted sabe que yo amo todo eso. Yo quiero decirle hoy en esta noche a usted, Dios no quiere tu casa, Dios no quiere tu carro, Dios no quiere tu finanza, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu tiempo. Pero muchas de las veces, claro, hay alguien que se molesta y se enoja, y ese es el diablo, y provoca y hace cualquier cosa para dañarnos y hacernos de cuadritos la vida, para intimidarnos, para que tengamos miedo ante las circunstancias. El enemigo viene y te ataca a tus hijos, te ataca a tu esposo, te ataca a tu esposa, y dices, ay, es que cuando comencé a orar comenzó el enemigo a atacar más a mi vida. Claro, porque es que el diablo no le va a gustar que tú te levantes y comiences a buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El enemigo se va a levantar y te va a intimidar y te va a decir, te voy a matar, te voy a destruir. Pero hoy te quiero decir algo, no estás sola ni estás solo. Si Dios está contigo y tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios se va a encargar, porque el enemigo no tiene parte ni suerte con la iglesia. Te va a querer intimidar, pero no te va a poder destruir, porque el que está con nosotros es más grande y su nombre es Jesús. No tengas miedo. Si por predicar el evangelio te van a tirar piedras, ay, despreocúpate de eso. Serás un mártir más. Tranquilo, no vas a ser el único. Tal vez te insulten, despreocúpate. A Jesús se lo hicieron. Te van a criticar, a los apóstoles se lo hicieron. Eso no es nuevo.
Lo que hoy nosotros necesitamos es decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte, quiero amarte y quiero entregar mi vida. Quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Necesitamos hacer un compromiso con Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies y platicamos con Él?